Sí, me mandaron un entrenador de Londres y entrené en Boston por 3 meses, un par de horas al día y fue brutal. El truquito fue comer, solo comer y comer todo el tiempo, y sé que parece algo bueno, pero no es como comer hamburguesas con queso. Tienes que comer esos pedazos secos e insípidos de pollo y arroz. No es tan rico y estás lleno todo el tiempo. Atención fanáticos del fitness, ya lo saben, para ponerse como Chris Evans en Capitán América, la clave es arroz y pollo hasta por las orejas. O era tener la genética de un dios griego y probablemente la ayuda de tu amigo Testosterina el travieso. Bueno, tal vez una mezcla de las tres. Ojo, este no es otro video genérico señalando y lanzando acusaciones vacías al aire como si se tratara de un desfile de chismes de gimnasio. Vamos a hablar del tema con datos reales, estudios científicos, contexto fisiológico y sí, con ese toque sarcástico que ya conocen en este canal. Así que si solo venías al chisme y a ver a quién juzgábamos esta vez, creo que podrías pasar al siguiente video. Pero si lo que quieres es poder impresionar a tu gym crush con algo más que tu rutina de bíceps copiada de ChatGPT, quédate, porque se va a poner bueno. Ahora sí viene lo chido. Este tema no es nuevo, es algo que ya se viene cocinando desde los años 80s y 90s. Cuando comenzábamos a ver, tanto en la pantalla chica como en el cine, físicos cada vez más y más irrealistas, exagerados, digamos que sospechosamente grandes, casi inhumanos. Al mismo tiempo, el culturismo se estaba haciendo mainstream debido a figuras como Arnold Schwarzenegger y Louis Ferrigno, que no solo destacaban en el Mr. Olympia, sino que también se infiltraron en Hollywood gracias a sus cuerpos que parecían diseñados por un niño de 10 años con cero conocimiento de anatomía humana. La diferencia entre esos héroes de antaño y los de ahora no es tanto el tamaño, sino la velocidad. Antes pasaban de verse como un bulto lleno de agua a un Max Steel en varios años. Ahora se tardan menos que Netflix en sacar otra temporada de tu show favorito. Algo anda mal. Claro que algunos actores ya tienen cierta base. Sin embargo, tanto para los que tienen más de 2 días en el gimnasio como para los que solo disfrutan de las películas con palomitas en mano, es claro que un cambio tan drástico como esos no sucede en un tiempo tan corto. No importa si te llamas Hércules López y crees tener la sangre de Zeus corriendo por tus venas, aunque tengas un gimnasio súper equipado en casa y chef personal, el cuerpo humano no está hecho para generar varios kilos de músculo así de la nada. Y claro, no solo se trata de Chris Evans, hay muchos otros casos bastante controversiales. La lista es bastante larga, pero de los que más nos han hecho levantar la ceja son casos como Chris Hemsworth en Thor Love and Thunder, Hugh Jackman en las últimas películas de Wolverine, Kumail Nanjiani en Eternals y cómo olvidar a Zac Efron en Guardianes de la Bahía, donde pasó de ser un chico Disney a un dios griego en un verano. Actores que logran transformaciones físicas de locura en tiempo récord para 1 o 2 películas, solo para después volver, como por arte de magia, a su estado normal. Esto nos deja con 2 opciones. Kowalski, opciones. La opción A es que todos ellos son prodigios genéticos y el resto de nosotros somos simples mortales que estamos condenados a sudar y sufrir en el gimnasio por años para obtener la mitad de sus resultados. La opción B, mientras en cámara nos declaran que son más naturales que el trigo de las tortillas, en la privacidad de su camerino tienen su kit músculos en 30 minutos, con jeringas, tabletas mágicas y un frasquito que dice no le digas a nadie. ¿Tú cuál crees que sea la opción correcta? Creo que la respuesta es bastante clara. Empecemos por analizar a uno de los más queridos del cine, Hugh Jackman. Para Deadpool y Wolverine hizo una preparación de solo 6 meses. Claro, no es que antes fuera un bulto de papas, el tipo ya tenía una base sólida de entrenamiento intenso de fuerza, aunque él mismo admitió que se saltaba el día de pierna, un clásico. Pero seamos sinceros, ganar esa cantidad de músculo y además mantenerse así de definido después de los 50 años es algo que, bueno, es bastante sospechosamente curioso. Hay que entender algo, después de los 30 años comenzamos a envejecer, y eso incluye nuestros músculos y nuestras hormonas. Y aunque sí, depende mucho de tu genética y del estilo de vida que hayas tenido hasta el momento, pero por más fit que seas, al llegar a los 40 la cosa se pone todavía más complicada. Podría ser el fin del hombre araña. Ahí es hasta donde los más machos tiemblan. A esa edad, silenciosamente, desde los lugares más oscuros del abismo de la naturaleza, llega la tan temida andropausia. Ese proceso hormonal en el que nuestra fábrica de testosterona comienza a decaer con más rapidez que tu motivación un lunes por la mañana. La literatura médica, por ejemplo, The Endocrine Society, en 2015, muestra que después de los 30 años, los niveles de testosterona bajan aproximadamente 1% al año. Esto complica más la ganancia del músculo magro y la recuperación rápida, a menos que, claro, le des una ayudita al cuerpo. Es por eso que muchos hombres, en especial los que viven de su físico, se meten de lleno en la famosa terapia de reemplazo de testosterona, la TRT.
Una terapia legal, médica y efectiva cuando la receta un endocrinólogo con exámenes de laboratorio y seguimiento clínico real. Un ejemplo claro es Sylvester Stallone, quien lo confesó abiertamente sin dramas ni rodeos. Incluso dijo que le había salvado la vida y que todos los hombres, sin excepción, deberíamos de considerarlo después de los 40 años. Ahora, seamos justos, no tenemos evidencia clara de que Hugh Jackman esté en TRT. Pero tener un físico de revista y soportar rutinas en el gimnasio tan intensas a sus 56 años es, bueno, digamos que no es algo muy natural. Es como si tuviera la fuente de la eterna juventud hormonal en su código genético. Con permiso, abran paso a un anciano. Por el lado contrario, jugando la carta de la juventud, está Zac Efron. Su caso es un poco más sospechoso. Aunque desde siempre se mantuvo activo, nunca nos mostró una genética fuera de este mundo. De por sí, siempre fue el clásico ectomorfo, delgado y medianamente atlético con los abdominales marcados. Al menos hasta que todo cambió radicalmente en 2016, cuando comenzaron las grabaciones de Baywatch y se vio obligado a construir un físico digno de compartir la pantalla con The Rock. Según los registros, Zac entrenó entre 5 y 6 días a la semana durante 9 meses, con procesos de deshidratación y una dieta y control de las calorías tan estricto que hacía llorar a las lechugas, todo con el fin de pegar la piel al músculo lo más posible. Incluso su entrenador personal Patrick Murphy comentó que Zac estuvo siguiendo un entrenamiento militar con circuitos, super series y sesiones dobles al día, lo cual suena muy bien para una película, pero muy duro para alguien que no es un atleta profesional. Hasta aquí todo admirable, tenía 29 años, el prime de su juventud. Su estilo de vida era saludable en términos generales y no era un rockstar con fiestas y excesos. Entonces tenía todo para lograr un buen físico de forma natural. Mira ese potencial. Sin embargo, aquí es donde todo se comienza a tornar turbio y extraño. Justo antes de su película, Zac pesaba 75 kilos aproximadamente, que para su 1,73 de estatura estaba dentro de la norma, pero después de esos 9 meses de tortura en el gimnasio, llegó a 85 kilos de músculo puro y magro. Ganó 10 kilos de músculo manteniendo un porcentaje de grasa extremadamente bajo. Para ponerlo en perspectiva, su índice de masa corporal o IMC saltó de estar en un rango normal 24.8 aproximadamente a un 28.4, lo cual técnicamente cae en sobrepeso, pero visualmente estaba en la mejor forma física de su vida. ¿Y por qué es tan impresionante este número? Pues un IMC tan alto con ese porcentaje de grasa tan bajo solo se ve en culturistas naturales con muchos años de regímenes estrictos de entrenamiento y dieta, o también en cuerpos optimizados con algo más que arroz, pollo y agua. Entonces las sospechas no solamente son válidas, sino que son bastante inevitables. Y aunque no tengamos sus exámenes antidoping, lo más probable es que esa transformación venía con algo de ayuda farmacológica. Además de que a partir de ahí mantuvo e incluso siguió mejorando su nivel muscular cada vez más. Dejó de ser el chico High School Musical bonito de Disney para convertirse en un Terminator musculoso. ¡Cielos, qué macizo! Y representando a todos los hombres de mediana edad, con 37 años, midiendo 1,91 y pesando 95 kilos, entra a la disputa Chris Hemsworth. El dios del trueno que ha ostentado uno de los físicos más impresionantes que hemos visto en el cine en los últimos años. ¿Un verdadero prodigio de la genética que llevó a otro nivel cómo se supone que se debe ver un superhéroe? ¿O tal vez solo otro actor que comprometió su salud por un contrato millonario? Veamos los datos. La película se grabó durante casi todo el 2021 y antes de eso trabajó con Netflix para la película de Extracción, donde nos mostró un físico estético y dentro de los límites de un cuerpo entrenado naturalmente. Chris en ese entonces pesaba entre 91 y 93 kilos, que había conseguido pulir con entrenamientos intensos guiados por su entrenador, Luke Socky, que incluían ejercicios con pesas, kettlebells, pliométricos, TRX e incluso MMA para representar lo mejor posible sus escenas de acción. Este tipo de entrenamiento es justamente el que ofrece en su app de fitness, Center, la cual promueve un enfoque saludable, natural y accesible. ¡Claro! ¡Accesible! Si ignoras que el programa lo lidera un tipo de casi 2 metros con genética divina y posiblemente un endocrinólogo privado. Ahora, volvamos a Thor Love and Thunder. Ahí Chris alcanzó el punto máximo de su volumen pesando 113 kilos con un porcentaje de grasa muy cercano al 10%. Estamos hablando de más de 20 kilos de diferencia con respecto a su primera aparición como Thor en 2011. Cuando con tan solo 26 años, su físico de 91 kilos ya levantaba ciertas sospechas, mismas que se convirtieron en gritos de incredulidad cuando logró un físico monstruoso digno de culturista.
No se veía como un monstruo de masa muscular, al nivel de Sebum o Ramondino, pero su nivel físico se acercaba mucho al de los culturistas de la época dorada. ¿Cómo lo hizo? Según sus entrevistas, entrenó como un animal 2 veces al día, enfocado a construir masa muscular, hinchándose a comida consumiendo más de 5000 calorías diarias. Un régimen muy similar al que lleva un culturista profesional en etapa de volumen. La diferencia entre Hemsworth y su tocayo Chris Bumstead es que Bumstead tiene muchísima ayuda de la química, lo que le permite construir grandes cantidades de músculo con esa cantidad de comida sin ganar casi nada de grasa. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Hemsworth, en cambio, es como si hubiera activado el código trampa de GTA. Se puso masivo y definido en un periodo de tiempo muy corto, logrando una transformación que ni el más optimista entrenador natural podría prometerte. ¿Qué dice él al respecto? Bueno, en 2022 dijo públicamente que jamás ha usado esteroides y que todo lo ha conseguido de forma natural. Lo curioso es que en entrevistas anteriores había sido mucho más ambiguo en sus respuestas, diciendo cosas como: no quiero entrar en ese terreno, pero te aseguro que fue mucho entrenamiento y mucha comida. Y claro, nadie niega el esfuerzo, pero el resultado fue tan extremo que incluso el director de la película, Taika Waititi, bromeó diciendo: nadie quiere ese cuerpo, es demasiado. Le dije, amigo, no se supone que debas verte así. Entonces, ¿qué tenemos? Un tipo que en unos meses ganó más de 10 kilos de músculo magro, mantuvo una definición impresionante, entrenó como culturista, comió como culturista, pero asegura que todo fue 100% natural. Y si eso no levanta sospechas, entonces probablemente tampoco sospecharías si tu tío llega con abdominales de 8 cuadros después de un mes de abdominales en casa. Porque siendo honestos, ¿qué tipo de personas pueden construir esa cantidad de músculo y mantenerse con ese nivel de grasa al mismo tiempo? Exacto, culturistas profesionales cargados de química hasta el alma. Extraño, ¿no te parece? No puedo argumentar nada ante esa lógica. Y si crees que todo esto es reciente, es porque ya olvidaste a los papás del anabólico en Hollywood. Sí, esos actores que llevan décadas luciendo más sólidos que las sillas de plástico del ciber de tu colonia, y que misteriosamente solo pierden pelo, pero nunca masa muscular ni definición. Casos como Dwayne La Roca Johnson, Dave Bautista y John Cena, que, ¡oh, sorpresa!, todos vienen de la WWE, un mundo donde el arroz y el pollo tiene un ingrediente secreto, porque los físicos monstruosos no son la excepción, sino el uniforme obligatorio. Y sí, lo han negado. Especialmente La Roca, quien en varias entrevistas ya ha declarado que solo probó los esteroides en su juventud y que supuestamente no le gustó. Aunque curiosamente eso no le impidió llegar a los 50 años con un físico más grande y rajado que cuando tenía 30. Porque claro, tú con 50 ya necesitas lentes para leer en microondas y él, con 50, está explotando camisetas con sus músculos mientras carga cadenas de 20 kilos en sus mañanas tranquilas de entrenamiento. Otro caso interesante es el de Sylvester Stallone, quien sí ha confesado haber usado la hormona del crecimiento, especialmente cuando fue detenido en Australia con varias cajas no declaradas de somatropina a los 60 años. Su respuesta textual fue: todo el mundo debería tener derecho a mejorar la calidad de su vida si tiene la posibilidad. No lo vamos a negar, fue honesto, más honesto que muchos. Y después tenemos a otros como Jason Statham y Terry Crews, dos hombres que parecen haber hecho un pacto con el diablo para conservar músculo, fuerza y abdominales de mármol durante más de 2 décadas. Ambos han sido consistentes con su entrenamiento, eso es innegable, pero incluso con la mejor genética y disciplina del mundo, mantener ese nivel físico después de los 45 años sin ayuda externa es, como mínimo, sospechoso. Y no se trata de odiar ni de exponer por exponer. Al contrario, si uno de esos actores saliera a decir: sí, uso TRT, hormona del crecimiento o lo que sea, pero supervisado por un médico y como parte de mi trabajo físico, tendría incluso más respeto de parte de muchos. Pero cuando lo niegan, mientras mantienen físicos de portada de revista año tras año, nos dejan con 2 opciones: creer que viven en un multiverso con diferente biología humana, o aceptar que hay algo más que ejercicio, lechuga y batidos de proteína en ese estilo de vida. Volvamos con el que comenzó todo, el buen Chris Evans. Antes de grabar el Capitán América, por allá del ya lejano 2010, su físico ya era bastante envidiable, luciendo algo así. Definitivamente un gran físico, atlético, fuerte, esbelto, con muy buenas formas musculares. Y no fue nada gay, primero sáquense eso de la cabeza. Incluso 5 años antes de convertirse en el Capitán América, en su papel de la Antorcha Humana ya estaba en una forma increíble. Era el clásico Jim Rat disciplinado, marcado y funcional.
pero muy lejos del físico imponente con el que debutó como el supersoldado en el MCU. Para Capitán América, el primer Vengador, Chris aumentó varios kilos de músculo, conservando gran definición y presentando un look que rozaba el de un culturista clásico, aunque claro, no tenía la definición extrema de Frank Zane para subirse a posar a tarima. La diferencia más llamativa fue el nivel de densidad muscular. Hombros más tridimensionales, pecho más lleno, brazos notablemente más gruesos y definidos. En poco tiempo pasó de tener un gran físico a tener un físico de portada mundial. ¿Y cómo lo logró? Pues según sus entrevistas, entrenó entre 2 y 3 horas al día, 5 días por semana, comía cada 2 o 3 horas y su coach de aquel entonces afirmó que no usó esteroides. Pero claro, ¿qué otra cosa iba a decir en plena campaña de marketing de Marvel? Porque a menos que tuviera una cámara oculta en su refri y otra en su glúteo izquierdo, nadie puede asegurar a ciencia cierta si hubo o no ayuda externa. Lo que sí sabemos es que su transformación fue bastante rápida. Muchos reportaron fases de volumen y definición prolongadas, y apareció en pantalla con un cuerpo que parecía diseñado en laboratorio, literalmente. Pero claro, la única forma de probarlo hubiera sido secuestrarlo para sacarle sangre y testear sus niveles hormonales, y así confirmar si tenía la testosterona de un oso en celo. Como eso no pasó, solo nos queda jugar a ser el Sherlock Holmes del fitness y conectar los puntos con lo que tenemos: fotos, fechas, declaraciones y un poquito de sentido común. ¿Qué acabas de ver, Lisa? Pues sí, pero... ¿Qué acabas de ver? Muy bien, llegó el momento de unir las piezas del rompecabezas. Tomaremos los datos de los 4 sospechosos que ya revisamos. El de Chris Evans como el supersoldado de la vida real, Chris Hemsworth como el físico más impresionante de Marvel, el de Zac Efron como el físico más rajado de Hollywood y a Hugh Jackman como el hombre que se puso más musculoso a medida que envejecía. ¿Qué tienen en común? Que todos tienen o tuvieron físicos al nivel de tu influencer fitness favorito o incluso de culturistas amateur sin someterse a los regímenes tan estrictos que tienen estos deportistas por años para lograr sus físicos. Ojo, por culturista amateur no me refiero a ti y a tu amigo que van 4 o 5 días a la semana con una rutina que le copiaron a los Trent Twins. Me refiero a gente que de verdad entrena, come y vive casi exclusivamente para competir en tarima en campeonatos semiprofesionales. ¿Qué tiene esto de interesante, dirás? Pues ganar músculo no es magia. Necesitas más que solo estar en superávit calórico comiendo 6 veces al día arroz y carne, como si fueras un NPC de TikTok. La dieta es clave para ponerte fuerte, sí, pero es inútil sin un entrenamiento pensado específicamente para la hipertrofia. Veámoslo así, construir músculo es como armar una mesa. El tablero es la alimentación, no importa si está hecho con la mejor madera y está tallado a nivel de escultura renacentista. Si no tiene unas buenas patas, sólidas y que encajen perfectamente con el tablero, solo tendrás una bonita tabla decorativa en el piso. Y el descanso sería como las sillas, no tan vistoso, pero si no está, todo se vuelve incómodo e ineficiente. Pero enfoquémonos en lo que podemos ver de estos cambios físicos, ya que no hay forma de saber si Hugh Jackman dormía sus 8 horas todas las noches. Si analizamos a cada actor antes de convertirse en superhéroe o semidios, veremos algo importante. Todos tenían una base genética un poco más favorable que la del resto de nosotros los mortales. Todos ya estaban en buena forma sin un esfuerzo sobrehumano aparente. Entonces démosles esos puntos a favor: ventaja genética y un pelotón de nutricionistas, chefs y entrenadores personales a su disposición. ¿Con esto ya podríamos decir que podemos construir un físico de anime en solo 3 o 4 meses? Pues ojalá, pero no. Aquí viene el balde de agua fría. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Si vemos sus entrevistas y detrás de cámaras, notaremos que sus programas de entrenamiento, aunque bastante intensos, estaban muy lejos de estar diseñados para ganar músculo de forma eficiente. Circuitos de ejercicios con peso corporal y movimientos al estilo CrossFit, que sí, todo esto sirve para verte fit, funcional, fuerte y marcado, pero eso no te da la densidad muscular de un culturista amateur y mucho menos en unos meses. ¿Podrías construir un físico así con esa combinación? Claro, hermano, pero no en 3 meses, ni en 6, ni siquiera en un año. Pero con suerte en 2 o 3 años de constancia brutal y haciendo todo bien, podrías lograr un físico digno de portada de Men's Health. Y el gran contraste entra cuando vemos a gente como Andoni, Jesse James West, Will Tennyson o a David Marchante, alias Power Explosive, hombres con una genética privilegiada, sí, pero que llevan años entrenando y comiendo para ganar masa muscular. Incluso han competido en eventos con controles antidoping y aún así les ha tomado casi una década conseguir el físico que tienen hoy. ¿Y me vas a decir que un actor logró casi lo mismo en tan solo unos meses entrenando solo entre toma y toma? Claro que hay controversia en si estos influencers son naturales o no. En especial Andoni, que parece un personaje salido del God of War.
Pero este tema es para otro video, guiño guiño. Si quieres que revisemos alguno de esos casos, te leo en los comentarios. Lo que importa ahora es que estos influencers han vivido gran parte de su vida por y para entrenar, con planes enfocados a la hipertrofia, monitoreando macros, volumen de entrenamiento, descanso y recuperación por años. Y aún así, ninguno de ellos consiguió ese físico en 12 semanas haciendo calistenia y sprints con cuerdas de batalla. ¡No seas tan crédulo, McFly! Como ya hemos platicado en otros videos del canal, la hipertrofia eficiente requiere de sobrecarga progresiva, trabajo específico por cada grupo muscular, un volumen adecuado, descanso entre series y una periodización bien pensada. Querer lograr esos físicos con rutinas tipo bootcamp es como querer ganar una carrera de bicis, andando en triciclo. Si hablamos de eficiencia pura para ganar músculo, el entrenamiento tipo culturismo sigue siendo el camino más probado. No lo digo yo, lo dicen décadas de estudios como los recopilados por Schoenfeld entre 2010 y 2016. Hey, pero hay muchos atletas de CrossFit y calistenia que están súper musculosos. Claro, hermano, y también hay gente que se gana la lotería 3 veces seguidas. El cuerpo de superhéroe no es exclusivo de los culturistas, especialmente si tienes buena genética y cuidas lo que comes, pero de nuevo, lo más eficiente es el entrenamiento con pesas. Si no, verías a los culturistas haciendo muscle ups y agitando las cuerdas en el gimnasio en lugar de mover pesos sobrehumanos hasta sudar sangre. Esto no es solo opinión. Según un metaanálisis de 2021 publicado en Sports Medicine, un principiante promedio puede ganar entre 0.2 a 0.5 kilos de músculo magro por mes bajo condiciones ideales, buen entrenamiento, dieta y descanso. Eso nos da entre 2.5 y 6 kilogramos al año en un contexto natural. Por su parte, todos estos actores ganaron cerca de 10 kilos en 6 o 9 meses, casi todo músculo, mientras se mantenían definidos. Eso lo coloca muy, pero muy encima del promedio natural, incluso ya con una genética top. Además, muchos de ellos lograron sus físicos con un nivel de grasa corporal inferior al 10%, incluso llegando al 6 o 7%, mientras ganaban masa muscular. Esto contradice la fisiología natural. Un estudio del Journal of Applied Physiology demuestra que ganar músculo y perder grasa al mismo tiempo es posible, sí, pero mayormente en principiantes, personas con sobrepeso o quienes retoman la actividad tras un descanso largo. Que no es el caso de ninguno de ellos, como ya vimos. Sospechoso, un poco. Imposible, naturalmente, bastante probable. Entonces lamento ser yo quien te lo diga, pero estos entrenamientos donde ves a Chris Hemsworth caminando a 4 patas como cangrejo, no te pondrán como él y mucho menos en unos meses. A menos que uses ciertas ayuditas embotelladas en botecitos de cristal. Ese día algo cambió dentro del Otso. Y no podemos olvidar una de las herramientas más poderosas del cine moderno: los efectos especiales, la edición digital, las luces, el maquillaje, los ángulos de cámara. Todo en conjunto forman el santo grial de la percepción física en pantalla. Si pueden hacer que parezca que Thanos existe o que Nueva York está siendo destruida por un portal interdimensional, hacer que un actor se vea 5 kilos más musculoso o 5% más definido es cosa de todos los días. Así que luz, cámara, trampa. Una iluminación correctamente colocada puede hacer que los abdominales parezcan tallados a cincel, los hombros proyecten más volumen y las sombras entre los músculos se vean más profundas. Esto no es teoría conspirativa. En el cine y la fotografía profesional se usan esquemas como Rembrandt Lightning, Clamshell Lightning o luces laterales con key light dura para crear contraste, dramatismo y definición muscular. Y si no te suena nada eso, recuerda la clásica luz desde arriba con sombras fuertes, el mejor amigo de todo influencer fitness. Incluso hay declaraciones de actores como Michael B. Jordan en entrevistas sobre Creed, o el mismo Henry Cavill, quien admitió que para ciertas escenas de The Witcher dejaba de tomar agua durante días y hacía bombeo antes de grabar. Además de que el equipo de producción ajustaba cuidadosamente cada luz para destacar su cuerpo. Y no olvidemos la postproducción, el lugar mágico donde todo se ajusta. Una cosa es cómo se graba y otra muy distinta es cómo se ve al final. Las películas pasan por un proceso de edición digital donde se corrige color y contraste para acentuar sombras musculares. Se puede modificar la forma corporal digitalmente, como se ha hecho en películas como 300, Capitán América The First Avenger o Black Adam incluso. Y se borra grasa corporal residual, imperfecciones, granos, sudor y todo lo que reste impacto con todo el poder del famoso CGI. ¿Ejemplos? En 300, Zack Snyder confesó que sí hubo mejoras digitales sobre los abdominales y sombras de los actores. En el Capitán América, el primer Vengador, el cuerpo de Chris Evans flaco fue hecho con VFX, y en el mismo filme se retocaron tomas musculares para realzar el impacto. Incluso en Black Panther, Michael B. Jordan aparece con un físico todavía más grande de lo que en realidad tenía, gracias a la luz y el ángulo. Incluso sus medidas reales fueron menores a lo que el público creyó. Esos bastardos me mintieron.
Solo piénsalo, si lo hacen los influencers, imagínate Hollywood. Si tu influencer fitness favorito con un iPhone, un anillo de luz de 500 pesos y un buen bombeo antes de grabar puede hacerte creer que mide 1,90 y tiene un 8% de grasa corporal, ¿de verdad te sorprende que un equipo de 40 personas con millones de dólares en el presupuesto, cámaras de cine profesionales de $30,000, editores digitales, diseñadores de iluminación, artistas de postproducción y un director obsesionado con la estética pueden hacer que un actor luzca como un semidios en la pantalla? La verdad detrás del músculo en este sentido es más que obvia. No decimos que los actores no estén en excelente forma con abdominales que parecen estar tallados a mano. Claro que entrenan, que hacen dieta y sí, se esfuerzan, pero también tienen el entorno perfecto para lucir aún más impresionante, acceso a tecnologías visuales de última generación y un equipo cuyo único trabajo es hacer que se vean como si bajaran directamente del Olimpo. Lo que ves en la pantalla no es la realidad, es la versión más exagerada, manipulada y cuidadosamente diseñada de la realidad. Así que la próxima vez que te mires al espejo y no veas a Thor mirándote de regreso, no te desanimes. Estás viendo una persona real, sin luces estratégicas, sin deshidratación, sin efectos especiales y sin un ejército de edición digital detrás. Ahora, tenemos que aclarar algo muy importante. Los esteroides no son magia. No son como el genio de Aladino que te da un six-pack con solo frotar la jeringa. Sí, hablamos mucho de cuerpos imposibles y farmacología de Hollywood, pero eso no significa que inyectarse sea tan efectivo como pedir un deseo. Ojalá. ¡Por un demonio, lo que faltaba! La verdad es que los esteroides, aunque ilegales en muchos países, riesgosos y a veces innecesarios, son simplemente una herramienta más para mejorar el rendimiento físico. Una herramienta potente, pero también peligrosa, algo así como Tinder pero para tu eje hormonal. El problema es que hay mucha gente que cree que con ponerse una aguja en el glúteo va a despertar siendo el nuevo Chris Hemsworth. Y por eso, cada vez más principiantes caen en la trampa de la química. Un estudio del NIH, publicado en 2018, encontró que alrededor del 38% de los usuarios de esteroides anabólicos tienen menos de un año entrenando. Sí, ni siquiera han aprendido a hacer bien una sentadilla y ya andan hablando de ciclos. Y como prueba visual, nuestro querido Jesse James West se fue a Yucatán a preguntar si la gente usaba esteroides. Resultado, casi todos dijeron que sí, y lo más triste, a varios ni se les notaba. Se estaba metiendo media farmacia para verse como un gym bro promedio con una tank top y una mochila militar. Y ese es el problema. Muchos usan esteroides pensando que van a desbloquear el modo Goku y terminan en modo hinchado pero suave. Y ojo, esto no es juego. Los efectos secundarios están más garantizados que el aumento muscular. Si tienes mala genética para crecer naturalmente, adivina qué. Con la química vas a mejorar, sí, pero muy poco. Y todo eso va a ser a cambio de un combo de calvicie precoz, acné estilo pizza familiar, disfunción eréctil y vello en lugares que ni sabías que tenías. Y no estamos exagerando. Una revisión sistemática de 2020, publicada en Frontiers Endocrinology, concluyó que el uso prolongado de anabólicos está relacionado con daño hepático, infertilidad, ginecomastia y alteraciones psicológicas como agresividad o depresión. Pero hey, todo sea por ese like de Instagram, ¿no? Lo peor es que aunque hagas un ciclo suavecito, una vez que te metes testosterona exógena en tu cuerpo, tu sistema hormonal dice: ah, bueno, ya no produzco más, ¿para qué me esfuerzo? Y ahí empieza la novela. Unos recuperarán su eje hormonal, otros no tanto. Y otros terminan con un físico promedio, pero con el sistema hormonal de un abuelo de 80. Y eso explica por qué muchos actores, después de grabar sus escenas sin camisa, pasan de dios griego a barista vegano en 2 meses. ¿Por qué? Porque mucho de ese músculo no es más que retención de líquidos, inflamación y mucho pump cinematográfico. El tejido muscular real, el que cuesta años conseguir, ese no aparece con un solo pincho, ni con varios. Así que no, los esteroides no son magia, son una decisión seria, con riesgos reales y consecuencias duraderas. Pero si vas a usarlos, mínimo que se te note, ¿no? Pues sí tiene sentido. Así que en resumen todo suma. Luces, cámaras, edición, maquillaje, filtros, proteína en polvo, ciclos farmacológicos bien estructurados y por supuesto la infaltable genética, bro. Es importante recordar que no todo lo que brilla es oro. A veces es simplemente una mezcla de sombras estratégicas, un bombeo rápido antes de la toma y un CGI que haría llorar de envidia a los Avengers.
Hollywood es una fábrica de sueños y eso incluye los físicos de ensueño. Porque hoy en día lo que más mueve al mundo no es la verdad, es la forma en la que se presenta esa verdad al público. Y eso aplica tanto para influencers como para superhéroes de la gran pantalla. ¿Usaron fármacos o no? Realmente nunca lo sabremos con exactitud. A menos claro que algún día te encuentres a uno de estos actores en un callejón oscuro, le saques sangre y le hagas un examen antidoping como si fueras parte del Comité Olímpico. Pero mientras tanto, lo único que podemos hacer es juntar pistas, analizar cambios físicos y reírnos un poco del absurdo que es este espectáculo. Y sí, eso también incluye a las actrices, pero ese tema mejor lo dejamos para otro video, porque ese conejito también tiene una madriguera bastante profunda. Porque los estándares físicos de Hollywood no discriminan, presionan a todos por igual. De la misma manera en que hay miles de personas trabajando para mantenernos pegados al celular, hay miles haciendo todo lo posible para vendernos el supuesto secreto de un físico de superhéroe. Al final, lo que importa no es si fulano se metió esto o el otro. Lo verdaderamente importante es que entiendas que el juego está manipulado. Que detrás de cada abdominal de película hay además de 1000 crunches, luces, edición, un presupuesto millonario y posiblemente una hormona bioidéntica importada desde Suiza. Y sí, si llevas tiempo en el gimnasio seguramente ya lo pensaste. ¿Y si me meto algo? Créeme, yo también he pasado por ahí. Pero si no estás firmando un contrato con Marvel o ganando cifras con más ceros que baches en tu colonia, creo yo que no vale la pena hipotecar tu salud por un físico de 2 veranos. Ellos tienen médicos, análisis, seguimiento 24/7. Tú tienes a tu compa del gym que vende cosas en bolsitas Ziploc y jura que eso no te va a hacer nada. Usted no aprende, ¿verdad? Construir un físico fuerte de manera natural es, sí, bastante difícil. Pero también es más duradero, más saludable y sobre todo más real. Y cuando llegas a viejo y aún puedes moverte sin ayuda, con un corazón que late sin farmacología de por medio y rodeado de quienes te quieren, es ahí cuando vale la pena. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Dale un like, que eso me ayuda más que el preentreno. Déjame en los comentarios si quieres que investigue a fondo el físico de algún actor, actriz o un influencer particular. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, si estás en este camino de mejorar tu físico, no te compares con cuerpos falsos, no te frustres con expectativas irreales y sobre todo, no creas todo lo que ves en la pantalla. Porque a veces, lo más editado de una película no es el traje de Iron Man, son sus pectorales. Yo soy Mario de Resumen Fitness. Dios te bendiga. Hasta la próxima.